Todos nosotros tenemos un profundo deseo de ser aceptados por los que nos rodean. A nadie le gusta vivir aislado y marginado por sus pares. En algunos de estos deseos puede ser tan intenso que estamos dispuestos a ceder nuestras propias convicciones con tal de recibir la aprobación de los demás. Siempre me analizo, ¿no? Y analizo la situación de la gente que la gente está buscando de manera estar en un grupo, de ser aceptado, de tener cabida. Y hay gente que no le importa ceder sus propias convicciones. Conozco muchachos, muchachas que fueron formados en buenos hogares y con tal de entrar a un grupo, de hacer quizás estupideces, de vender sus principios, no les importa nada. Ceder sus convicciones con tal de estar rodeado de grupos de personas. Muchas veces pasa así dentro del Evangelio. Dentro del Evangelio conozco gente que empezó muy bien predicando la palabra y hoy, a medida que las cosas van cambiando, los tiempos cambian, han decidido ceder sus convicciones y adecuarse, porque la palabra correcta es adecuarse al sistema y al nuevo tiempo en cuanto a la estructura y el fundamento de la palabra, con tal de congraciarse, de tener un buen nombre, de reconocimiento, de aceptación, de popularidad. Cualquier persona de cualquier índole, sea en el trabajo, sea en la sociedad, sea dentro del ministerio, no les importa con tal de estar integrados a un grupo. Muchos creyentes hoy en día son creyentes dentro de la iglesia, pero después que salen de su iglesia, de servir, adorar a Dios, cuando llegan a un grupo de trabajo o están en un equipo o en una secta, se vuelven igual a ellos y no les importa sus convicciones. Fuman cigarros, dicen grosería, se juntan con la gente que roba y todo este tipo de prácticas que van en contra de sus convicciones y en contra de sus llamados, en contra de lo que Dios le agrada. Para reflexionar, tomé el versículo 10 de Primera de Gálatas. Después leeremos Gálatas 6 al 10, pero quiero empezar por el versículo 10 y dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Esto lo dice nuestro querido apóstol Pablo, después que le está haciendo como un reclamo a la iglesia de Gálatas, una iglesia que él mismo había hecho crecer en el Señor, le había dado las convicciones del Evangelio, le había marcado la ruta, le había trazado la línea, el camino a seguir. Y resulta que esta gente, vino otra gente y le predicó otro evangelio, le predicó otra forma, otra manera, que es de hoy, que se encuentra rodeado el cristianismo con cosas del mundo, con la nueva era, con la filosofía, con la concentración, con la metafísica, con muchas cosas que se han introducido hoy en la doctrina, que fue lo mismo que le pasó a la gente de Gálatas. Y en el versículo 6 decía Pablo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes lo llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga en maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caigan en maldición. Estas son las palabras de nuestro gran apóstol Pablo, que le decía a los Gálatas. Y hoy son las mismas palabras que proclamo, que si hay alguien que les proclama otro evangelio, que caiga en maldición. Allí la gente hoy ya no usa ni siquiera la palabra del Señor para dar instrucción, o la gente ya no diserta la palabra del Señor
dentro de los púlpitos, dentro de las iglesias, sino que viene otra persona influenciada por un espíritu de adivinación, por una nueva corriente, por una nueva doctrina, por algo nuevo, y la gente se deja fascinar. Hace meses decía de que hoy anda un tal un profeta Elías que le dice a la gente que no se junte con su familia. Hay gente que salió de la brujería y la hechicería y han montado una iglesia y le habla a la gente cualquier cantidad de sandeces, gente fanicerosa, gente habladora de gamelote, y lo que hacen es perder las almas y corromper a cualquier clase de persona. Y estas personas que son seducidas, que fueron formadas dentro de la corriente del Evangelio, hoy dicen que hay mejores libros que la Biblia. Hasta no hace ni 15 días, 20 días, el hijo de Satanás, porque no lo puedo catalogar de otra manera, y no me importa si se alarman, el Papa Francisco dijo que iba a sacar un nuevo libro, porque la Biblia era un libro obsoleto. Y hay católicos repitiendo esto, y hay evangélicos repitiendo esto como loros, porque el Papa dijo que había que sacar otro libro, porque la Biblia era un libro obsoleto y que iba a unir a los evangélicos con los católicos. Una unión que Dios no aprueba y que Dios no acepta. Después más adelante le explico por qué. Hoy la iglesia, ustedes pueden ver videos en internet, cómo la iglesia promueve el homosexualismo, cómo ha aceptado el homosexualismo, y ya hoy quieren aceptar y decir que no se sabe si Jesús era hombre o era mujer. Y hoy usted puede ver los anglicanos y cualquier corriente, no solamente en Estados Unidos, sino aquí muy cerca, en Argentina, en Perú, e inclusive aquí en Venezuela está que se aprueba la ley de igualitaria, del matrimonio igualitario. Y hay creyentes que dicen que bueno, que ellos respetan. Mire, hermano, yo no respeto a ninguna persona que vaya en contra de los principios de la palabra de Dios. Usted me perdona, usted me disculpa, pero nosotros no podemos estar respetando a nadie que quizás piense diferente y tenga una corriente política, sí. Pero en cuanto a la palabra del Señor, dice la Biblia que si alguien les enseña otro evangelio, que caiga en maldición, lo decía el apóstol Pablo. La versión Reina Valera dice que sea anatema, que es la misma palabra, sea maldito. Esa es la palabra, esa es la traducción que tenemos. Y nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos ceder a nuestras convicciones, no podemos ceder para moldarnos y para acoplarnos a este sistema. Llegó la hora donde debemos marcar una diferencia, debemos marcar lo que el Señor dijo, ser verdaderamente fieles a su palabra y a lo que dijo Jesucristo. Escuche esto, los que nos dedicamos a predicar la palabra, los que nos dedicamos a predicar la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a convivir con los reproches y los reclamos de aquellos que se escandalizan por nuestra enseñanza. Mucha gente me dice a mí, David, eres muy radical, eres muy yo no sé qué. Y a costa de que la gente a veces amigua, es flexible, se ha introducido y se ha pervertido el principio, la roca fundamental del Evangelio, que es Jesucristo y lo que nos enseñó. Hay gente que delira, está vacía, está hueca, porque quieren aceptar que hay que actualizarse y debemos marcar la diferencia como hijos de Dios. Si usted que me oye es un predicador, hermano, la gente siempre se va a alarmar. Yo le doy gracias a Dios porque en el poco tiempo que tengo del Señor y en algo que Dios me ha revelado, tengo más de 10 años predicando el Evangelio. No tengo 3 días, predicaba en la calle a las prostitutas, a los homosexuales, a los indigentes, y seguiré en esto. No existía la radio cuando eso. Y mucha gente se ha escandalizado de mí. Hermano, si usted es un predicador, usted tiene que aprender a convivir con eso. No se trata de un evangelio que nosotros vamos a condenar a la gente. La misma gente se condena sola. Hay una parte en la Biblia que Jesús dijo, no piensen que he venido a traer paz. He venido a poner los hijos contra los padres, la madre contra los hijos. Jesús lo dijo, no piensen que he venido a traer paz. Cuando él dice eso, él ya había visto este tiempo. Y yo lo decía, Pablo decía, es mejor agradar a Dios y no a los hombres. Y por eso empecé con el versículo 10. Busco con esto ganarme la aprobación humana.
o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Cuando una persona busca agradar a los humanos y acomodar y aceptar y a poner y a encuevar nidos de serpiente, no es un siervo de Cristo. Porque el siervo de Cristo tiene que ir dispuesto a que lo calumnien, a que le inventen, a que lo critiquen. Eso es normal de la vida. Yo toda la vida me han criticado y me han hablado mal. Y han dicho, ¿qué no han dicho? Si yo viviera de eso, hermano, no estuviera aquí predicando, ya me hubiera pegado una soga y me hubiera ahorcado. Yo no vivo para agradar a la gente. Yo vivo para agradar a mi Señor. Y hoy se ha introducido todo este tipo de corrientes y los seres humanos, sobre todo los cristianos y aún los mismos venezolanos, han permitido, por su deseo profundo de ser aceptados, de tener un cargo, de tener una posición dentro del gobierno, fuera del gobierno, dentro de una organización, dentro de lo que sea. Hay gente que no expresa su fe. Y no es que uno va a andar con una 9 milímetros poniéndole a la gente que va a creer en nuestra fe. Pero nosotros debemos ser intachables en cuanto a nuestra fe. Porque Jesús bien dijo, el que me niegue delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre. Hay un momento donde nosotros vamos a Dios por medio de Jesús y tenemos que decir, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros negamos al Señor, el Señor, que es nuestro intercesor, nos va a negar delante de Dios por la misma actitud y el mismo comportamiento que nosotros hemos tenido para congraciarnos y para agradar a los hombres. Hay una parte en la Biblia que me llama mucho la... Perdón, antes de leer Marcos capítulo 9, verso 38 al 40. Pero quiero leer un dicho que lo escribió Martín Lutero y dice, vive en paz, si es posible, mas vive la verdad, cueste lo que cueste. Esto lo dijo Martín Lutero. Vive en paz si es posible, mas vive la verdad, cueste lo que cueste. También he podido ver cómo hay gente que se escandaliza, cómo hay gente que está en contra. Y el mensaje de hoy se llama ¿a favor o en contra? Así he titulado el tema de hoy. ¿A favor o en contra? Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Quizás van a ser más los que están en contra que los que están a favor. Pero usted va a decidir de qué lado se va a poner para este tiempo. ¿De qué lado va a estar? Si usted va a estar a favor del Evangelio o va a estar en contra. Si usted va a estar a favor de los siervos de Dios o va a estar en contra. Porque hay un juicio. Hay un juicio inclusive que está empezando por casa. Y Dios está pidiendo que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y adoración no es puro cantar. Adoración es una vida diaria, cotidiana. Todos los días debemos adorar a Dios con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, donde andamos y defendiendo nuestra fe, como decía en el libro de Judas el apóstol, defiendan y contiendan ardientemente por la fe. La palabra no es para contender, decía, pero con un hermano, pero por la fe. Por la fe hay que contender con el que sea, así sea llamándose hermano, hay que hablarle claro, hay que decírselo en su cara. Por la fe debemos contender, debemos ser radicales. Ahora, que hay alguien que quiera hacer con su vida y uno le habla, uno no lo va a obligar a tener las convicciones que uno tiene. Pero si esa persona, llámese cura, llámese evangélico, llámese cristiano, llámese nueva era, te viene a ti a decir que hay que aceptar cosas impuestas por los hombres, que la Biblia la escribieron los hombres y se equivocaron, no, hermano, no acepte eso en su vida. Por nada del mundo lo acepte, porque si no usted se está acomodando a este siglo, a una generación perversa y mala, que el Señor dijo, generación de víboras. Y es un tiempo donde existe la tecnología, existen los medios, existen muchas cosas que han hecho crecer la fama de los hombres, y hoy se alimenta mucho el egocentrismo de los hombres, pero también se alimenta las falsas corrientes, las falsas doctrinas
que van disfrazadas, introducidas dentro de este tiempo, en cualquier espacio y en cualquier tiempo, que no podemos ignorarlas porque el Señor las advirtió en las Sagradas Escrituras. Voy a leer rapidito Marcos capítulo 9, verso 38 al 39. Y dice así: Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonio en tu nombre, y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidáis, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no es contra nosotros está a favor de nosotros. Jesús no dijo que estaba con él, dijo, el que no es con nosotros, el que no es contra nosotros está a favor de nosotros. Porque Jesús dijo, no hay quien eche demonio por mí que hable mal de mí. Usted puede escuchar a mucha gente que está echando demonios a nombre de Jesús y no habla mal de Jesús, pero con su doctrina, con su corriente, la introduce. ¿Qué quiero hablar? Que hay gente que se va a poner a favor o en contra. Yo me acuerdo hace tiempo que yo le daba clase a unos niños y yo les ministraba liberación. Había niños que se endemoniaban. Mi esposa es testigo que vomitaban en la escuelita y le sacamos los demonios. Y vino una hermana que es pastora y me dijo, no hermano, no reprende. Y yo le dije, ¿cómo es la cosa? No señor, esos muchachos hay que sacarle esos demonios. Y a la gente hay que ministrarle. Y por eso usted escucha en una corriente, no eche fuera, no libere, no eso ya pasó de moda, no ayune, no ore. Mire hermano, Jesús dijo, orar sin cesar y sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Dice, orando con toda clase de oración y levantando manos santas al Señor. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de ayunar, aunque ayunar no es una doctrina, ayunar es uno de los principios elementales que el Señor dio para fortalecernos a nosotros mismos. Hoy se necesita el radicalismo para entender y para defender la fe que nosotros hemos profesado, porque en los postreros tiempos, dice la Escritura, no recibirán la buena enseñanza ni la sana doctrina, sino que vendrá gente oyendo espíritus engañadores, dice la Biblia, vendrá gente oyendo espíritus engañadores, y la gente teniendo comezón de oír se amontonarán, y esta gente apartará de la verdad el oído, escuche esto, y se irán a fábulas. Fábulas son cuentos, puro cuento, nada de palabra, nada de edificación, nada del fundamento que dejaron los apóstoles y los siervos. Y apartarán de la verdad el oído. Dice que habrá maestros conforme a sus propias concupiscencias, pero también que la gente pagará para oír lo que ellos quieren oír. Y no se trata de que el evangelio o al Dios que nosotros lo servimos tiene un garrote para darle palo a la gente, para decir esto es bueno, esto es malo. Simple y llanamente, que Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Hermano, si usted no está con el Señor, usted está en contra del Señor. Si usted le sirve al Señor, no está en contra del Señor. Pero si usted no le sirve, usted está en contra del Señor. Tan sencillo como eso. Eso fue lo que dijo Jesús. Hay gente que se escandaliza y se alarma porque alguien se levanta a predicar, se levanta a hacer una obra. ¿Y quiénes son los primeros que le echan puñal? ¿Quiénes son los primeros que hablan mal? Son la misma gente de su propia fe. En este caso, vemos cómo Juan no sé bajo qué actitud, si bajo un espíritu de envidia, si bajo un espíritu de ignorancia, si bajo un espíritu de protección. No lo sabría decir porque no estaba en el corazón de Juan. Solo sí sé que este señor le dijo, maestro, vimos a uno que expulsaba demonio en tu nombre y se lo impedimos. Escuche esto, ¿por qué se lo impidió? Porque no es de los nuestros. O sea, ¿con qué criterio, bajo qué fundamento, bajo qué autoridad el apóstol Juan le dice que se lo impidieron? No puedes impedir la obra de Dios. La palabra del Señor dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y lo decía ayer, nadie es dueño de la obra de Dios. El único dueño de la obra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí debo ser enfático, debo ser extremista, como dice el dicho. Esto no se negocia, hermano. Y por eso hay gente que le afría el guarapo a los demás,
porque quieren impedir que la obra de Dios se riegue. Hace días lo explicaba en la parábola del sembrador cuando Jesús lo enseñó. Resulta que cuando Jesús le enseñó la parábola del sembrador, dice, unos fueron junto al camino. Cuando alguien sembraba, abría su saco de trigo y regaba el trigo para que saliera. Pero también se lo montaba un burro y le abría un hueco a los dos sacos para que este burro fuera regando la semilla. Hay gente que es como el burro. Tiene que andar sola y regando la semilla y regando la semilla y regando la semilla y regando la semilla. Déjelo quieto. Eso no es problema suyo. Eso es problema del Señor con él. Hay que respetar y no hay que denigrar ni marginar a las personas que se levantan, llámese hombre, llámese mujer, llámese niño, que haga la obra del Señor. Porque Jesús dijo, bien lo dijo el Señor, dijo, no se lo impida. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar de mí. El que no es contra nosotros está a favor de nosotros. Toda persona que predique el evangelio, siempre y cuando, repito, sea bajo la doctrina, bajo el fundamento, bajo el arrepentimiento, bajo un solo mediador entre Dios y los hombres, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está a favor de nosotros. Pero el que lo haga, al contrario, está en contra. Y hay gente que está en contra del Señor. Hay gente que está en contra de la obra de Dios. Cuando no quieres que la obra de Dios crezca, se realice, se propague, se expanda, crezca, tú estás en contra de la obra de Dios. Por eso lo digo siempre. Y lo dijo el Señor. Mi reflexión es en Marcos 9, 38 al 40. ¿Cuál era el criterio que usaron para acusar al ministro que realizaba, que iba predicando y haciendo milagros? Porque no era parte de un grupo selecto de hombres que lo seguían a Jesucristo. Escuche esto, no demostraron interés por los frutos del ministerio, ni tampoco determinaron si genuinamente estaba obrando bajo el poder de Dios. ¿Bajo el poder de Dios qué? Bajo el poder de su palabra. ¿Cuál era el criterio? No, si no eres miembro, si no eres parte de un grupo exclusivo, no lo puedes hacer. Pero nadie se dedica a examinar el llamado y bajo qué criterio lo hace. ¿Cuál es el criterio? La palabra. Si es un criterio por espíritus engañadores, por cosas que no están en el fundamento de la Sagrada Escritura, está totalmente errado y fuera. ¿Pero por qué? Porque hay envidia, porque si no se les pide permiso, porque si no se les pide autorización. Y con esto no estoy llamando a la rebeldía, no me malentienda. No estoy llamando a que usted se rebele contra su pastor, contra su pastora. No haga eso nunca. Hable, diga, pero no es que usted va a tener que pedir permiso para ir a predicar la palabra. ¿Dónde aparece eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, señor. Usted dice, pídele, mira, notifique, pero va y predique la palabra. Jesús dijo, y predicar el evangelio, y hacer discípulos, y predicar el evangelio a toda criatura, dice la Biblia. Eso es la gran comisión. Ese llamado lo tenemos todos. Ahora, unos son llamados a ser pastores, otros son llamados a ser profetas, otros son llamados a ser evangelistas. Pero el llamado que tú y yo tenemos es en general, y predicar el evangelio a toda criatura. Lo dice el Señor. Para eso tenemos la cobertura de Dios y la aprobación de Dios. Y para ir a rescatar las almas que se están perdiendo sin Jesucristo en la calle. Si no nos encerráramos tanto, si no estuviéramos pendientes del ministerio y de la vida, de lo que hace los demás, el evangelio se multiplicara y creciera cada día más y más. Escuche esto. Uno de los criterios, yo me imagino, si no estaban con ellos, no podía ser Dios el que estaba haciendo. O sea, hay gente que cree que si no es por ellos que se les habla o que se los notifica, por una organización, un medio específico afín, no es Dios el que está obrando. Me haría yo una pregunta, ¿cómo empezaron la mayoría de la gente que estaban aquí en este lugar? ¿Por qué se ha enfriado tanto la obra del Señor para ir a la calle cuando hemos sido nosotros los que hemos recibido una orden? Es una orden imperativa cuando le dice no es si puede, no es si quiere, no es si tienes tiempo, no es si tu pastor te da permiso, no es si tu líder te da permiso. No, y predicar el evangelio. Y es una orden, ir es una orden inmediata de parte del Señor.
Mire, yo le doy gracias a Dios que Dios está trabajando en muchas maneras diferentes, por medio de personas diferentes y en muchos proyectos que son importantes para su propósito. Yo le doy gracias a Dios que la gente no todos predican igual que yo. No todos hacen lo mismo que yo hago. Hay gente que hace teatro, hay gente que hace una cosa, hay gente que hace cine, otros hacen televisión. Pero haga, lo importante es que haga. Mire, la gente no tiene que tener las mismas convicciones que nosotros tenemos para hacer el Señor, para servir a Dios, ni para llevar el evangelio a ese mundo que se pierde. Con esto estoy diciendo que tenemos una base, que tenemos una regla, un modo de fe y conducta que son las Sagradas Escrituras que representan la palabra de Dios. De allí el punto de partida para exponer y para expresar y para llevar al mundo el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en personas diferentes, por medios diferentes, en proyectos que son importantes. No se lo impidamos. No seamos como Juan, que digo, Señor, se lo impedimos porque no anda con nosotros. No. No quiera regir y no quiera controlar. Ahora, si se sale fuera de control, sí hay que regularlo. Si yo me hubiera puesto a hacer hace 10 años caso de lo que me decía la gente, no estuviera hoy aquí predicando, hermano. Cuando hay un consejo oportuno, hay que recibirlo. No me malinterpreten ni me malentiendan. Cuando hay un consejo de parte de un líder, de parte de un pastor, acéptelo. Cuando hay un consejo que te pueda orientar, que te pueda guiar, acéptalo. Cuando alguien viene con amor, con mansedumbre, acéptelo. Y escuche el consejo y escuche la palabra, porque es importante que alguien que vaya delante de nosotros nos aconseje, nos oriente para llevar el evangelio. Pero si viene una persona con un espíritu de envidia, de arrogancia, creyéndose el dueño, el papa o el que controla el evangelio y las iglesias, no, hermano, eso no lo acepte. Porque Pablo dijo, ¿qué busco yo? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Yo busco, si yo agradara a los hombres, yo no soy siervo de Cristo. Mire, hace días meditaba en una de las epístolas de Pablo. Oye, Pablo era radical. Cuando léalo con detención. Él dice, y yo no busqué aprobación de hombres ni de ninguno. A veces les hace falta gente de ese talante, con una actitud firme, incólume, que no falla, que no se quiebra, rígida, porque a veces es necesario, porque hubieron gente que empezaron allá, pero perdieron el horizonte, perdieron la brújula y se han acomodado y se han ennidado y se han establecido bajo el mismo sistema que hay hoy en nuestro alrededor, que embarga y que ha contaminado y que han influido, porque se ha perdido la senda antigua, se ha perdido que debemos vigilar, que debemos ayunar, que debemos velar. Mire, hermano, si usted llama a una vigilia y no van, hágala. No espere que vengan 100 ni 200. Con tal y hayan 2 o 3, haga usted y vigile usted. Ayune usted y haga usted. Pero yo no entiendo por qué hay gente que llama a una vigilia o llama a un ayuno y porque no vinieron más de 10 personas lo suspenden. Como si no fueran importantes las 10 personas que vinieron. O como si el caso del ayuno, de la vigilia era importante para las personas. No, es importante para fortalecer, para intimar, para estar con el Señor, para recrear nuestro músculo espiritual, si así se pudiera llamar de alguna manera. El llamado que pudiéramos tener, la dirección de parte de Dios. Pero ¿por qué no lo hemos entendido? Bueno, porque estamos acomodándonos, estamos buscando a ver y nos burlamos de la persona. No, y criticamos y menospreciamos porque ya eso pasó de moda. Tenemos que estar actual. La iglesia se tiene que adecuar a los nuevos tiempos y a los nuevos cambios. Siempre habrá alguien que Dios levantará para este tiempo, para que diga lo que decía el apóstol Pablo. Y lo vuelvo a repetir porque con este versículo fue que empecé. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes. Hermano, hermana, amigo, amiga, pele el ojo, abra sus ojos, abra sus oídos,
para que vea y entienda lo que no es de Dios. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quizá hay gente que se ha dejado engañar por este tipo de individuos porque no tienen una comunicación, no tienen una vida de intimidad con el Señor. No están en cobertura bajo el Señor, bajo intimidad, bajo oración, bajo constante comunicación con Dios. Cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, están hablando de la palabra del Señor, porque Jesús es el verbo, es la palabra. La voz del Señor es la palabra de Dios. No es que tenga que escuchar que te habla audiblemente, porque conozco gente que dice, a mí Dios no me habla. Dos cosas pasan cuando Dios no le habla, porque está cerca de Dios y tiene buena intimidad, que dudo muy difícil que Dios le hable. O la otra es porque usted no ora, porque usted está esperando que otro le diga lo que Dios le quiere decir y usted no busca maneras de apartar por lo menos media hora diaria, 1 hora diaria en intimidad con el Señor. ¿Cómo Dios le va a hablar a una persona así? Y hay gente que se refugia y se escuda bajo la palabra. Dios me habla en la Biblia. Sí, pero después andan buscando un consejo de alguien que los oriente porque andan más perdidos que el hijo del imbe y andan confundidos. No, para que Dios te hable constantemente tienes que tener una comunicación genuina y fluida con tu Señor. Para que no vengan individuos a tergiversar y a engañarte ni a apartar de la verdad. Cuando usted oiga a alguien hablando lo que no está en la palabra del Señor, dígale un momentico, eso no lo dice la palabra del Señor. No es como dice todo el tiempo. Y lo dijo fulano. Y fue que el Papa lo dijo. Y fue que el pastor lo dijo. No tengo nada en contra de ningún pastor. No tengo nada en contra de nadie. Pero lo que usted tiene que decir es la palabra del Señor dice así. En contra de la palabra nadie puede ir. No se deje acomodar palabras, ni se deje pervertir, ni se deje desviar del Señor. Y mantenga firme su convicción. Porque si usted no es a favor del Señor, usted va a estar en contra. Por eso este mensaje se llama a favor o en contra. A favor del Evangelio o en contra del Evangelio. A favor del Señor o en contra del Señor. Y Pablo decía, si alguien os predica otro evangelio, que caiga bajo maldición. Si alguien predica otro evangelio, que caiga bajo maldición. Gracias al Señor que no todos trabajan en lo que nosotros trabajamos, ni tiene las mismas convicciones que nosotros podamos tener.